Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como ven, les envié este archivo este fin de semana que ya lo pude organizar. Sin embargo, quería pues como hacerles la socialización de cómo se debía eh, realizar, ¿cierto? Entonces, ojo, recuerden, ustedes van a encontrar en la plataforma, o se los envía al correo, dos archivos en Excel distintos, ¿sí? Uno tiene el nombre de formato presupuestos y flujo de caja, proyecto productivo, y el otro dice proyecto social. Como ustedes tienen una variación de proyectos tan distintas, entonces, bueno, opté por hacer los dos independientes. Entonces, los que tienen proyectos sociales, o que si bien van a estar financiados por una entidad como tal, entonces eh, este es el que deben llenar, ¿listo? El que deben realizar. Los compañeros que a través del desarrollo del proyecto, su resultado es un producto o servicio para colocar en el mercado, deben realizar el formato de presupuestos y flujo de caja, proyecto productivo. Listo, esas son al menos las dos definiciones de cuál elegir, o el uno o el otro. En este caso tengo entonces abierto el proyecto productivo. Entonces, ojo chicos, deben llenar muy bien y muy a conciencia el presupuesto de inversiones. En términos del periodo, chicos, ustedes ya definen si esto es en meses, en años, ¿sí? ¿Cómo lo van a determinar? O en semanas, como si bien alguna compañera me lo preguntó en clase. Ojo, ¿esto qué define? ¿En qué periodos van a ser estas diferentes inversiones? ¿Sí? Es decir, no necesariamente todo se hace en un mismo periodo. No, probablemente dependiendo de la gestión de los recursos se hagan en diferentes momentos, pero ojo, indudablemente pues esto no será años, será entonces o en semanas o en meses, ¿sí? Puntualmente. Por eso es que aquí entonces yo tengo total inversión, que va a ser la suma de todos los periodos, es decir, esta es la suma de todos estos elementos que se ejecutaron en cada periodo como tal. Posteriormente, eh, venimos entonces a la pestaña de costos de operación. Para ustedes que son proyecto productivo, entonces lo hice de acuerdo a dos maneras. Entonces, primero, en esta columna deben determinar los costos unitarios que van a tener con respecto a su producto o servicio, ¿cierto? Ojo, unitarios, lo que pasa es que hay algo particular, que entonces, por ejemplo, la mano de obra directa, las prestaciones sociales, pues yo no las voy a dividir por por unidades, sino en términos mensuales, ese personal que voy a tener, cuánto me va a costar. Entonces, si bien ven, la siguiente columna dice total, y aquí sí hay unas unidades, de modo que en la columna los elementos que son más que todos las materias primas, mmm, como tal, que sí van de acuerdo al número de unidades, van de esa forma. Entonces aquí las unidades que en un principio piensan que van a tener, porque ya el flujo de caja va a tener otras dimensiones para el aumento de las ventas y demás, pero esta es el inicial. Listo, entonces ponen las unidades iniciales pues que van a tener. Ya él arrastra aquí al menos las que tienen que ver con las unidades, las demás vienen delimitadas como las prestaciones, ya vienen dadas el valor completo. Esto porque yo debo determinar cuántos costos son fijos y cuántos son variables. Entonces, aquellos que dependen del número de unidades que vaya a ser son variables, y aquellos que no dependen de las unidades que haga, como la mano de obra, el alquiler, los impuestos, los servicios, bueno, los servicios públicos, dependiendo si me van a llegar de acuerdo a lo que haga, pero hay algunos que entonces son fijos, independiente del número de unidades, eh, digamos, ese es su valor, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a los costos. Los gastos, miren que no tienen ya esta columna en términos de unidades, porque entonces los gastos sí son independientes, sí o sí, del número de unidades que haga, es decir, los sueldos, ese tipo de insumos, no dependen del número de unidades que haga. En ese orden de ideas, entonces aquí ya sumaré, se suman los costos y gastos, aunque este pues no tiene mayor incidencia.
Para los que requerían, que por allá un compañero me preguntó, bueno, ¿cómo se sacaba el precio de venta? Entonces acá ya también está, está atado pues a toda la fórmula. Entonces tenemos costo de venta sobre 1 menos porcentaje de margen esperado. El margen que yo tengo aquí es el 5%, pero cada grupo lo define de acuerdo pues a sus convicciones, ¿cierto? De acuerdo a esto, entonces me va a determinar un precio de venta. Listo, chicos, debo llenar muy bien esas dos primeras pestañas u unidades, puesto que ellos alimentan ya el flujo de caja como tal. Chicos, el flujo de caja, entonces miren, cuando yo hablo de saldo inicial, él entonces ya me va a empezar a traer una información, miren, flujo de caja, bueno, esto es otra cosa. Chicos, fuera de esas dos pestañas, revisen muy bien los supuestos que están aquí al final de esta pestaña. Listo, entonces, ¿cuánto pretenden tener de saldo inicial en términos de flujo de caja, en términos de los crecimientos de ventas, de costos, gastos de administración y ventas? Yo tengo estos porcentajes, pero eso no significa que el de ustedes sea de esa forma, ¿cierto? Estos son los supuestos, entonces ustedes también ya organizan estos. Ya él se trae toda esta información y la determina de acuerdo a las dos primeras pestañas y a esta información final. Ustedes ya van a ver que casi todo el cuadro se va a hacer solito, ¿sí? Por eso son tan importantes estos datos. El valor presente neto y la tasa interna de retorno también ya está formulada. Listo. Bueno, también revisan la tasa de oportunidad porque esta es la que ustedes pretenden tener. Entonces, siempre es importante. Esta inversión viene desde el presupuesto de inversiones, entonces no hay que modificarlo, ¿sí? Entonces, ojo muchachos, como ven, tenemos un flujo de caja sin deuda, que es este, y un flujo de caja con deuda. Entonces ya sabemos que este va a tener un poquito más de información en términos de los supuestos. Entonces, además de las que teníamos ahora en términos del flujo de caja, el crecimiento de las ventas, costos y gastos, también vamos a tener adicional entonces un crédito y una cuota mensual, que es de donde se va a alimentar esta parte del financiamiento, para que entonces también me dé otra perspectiva de mi flujo de caja como tal. Lo que les digo, ya también el valor presente neto y la TIR ya están formuladas, entonces no es sino organizar y determinar esa información en términos de presupuesto de inversiones, costo de operación y los supuestos que están al final de las pestañas de flujo de caja sin deuda y flujo de caja con deuda. Listo, de acuerdo a esto, entonces ya dan respuesta por allá a las preguntas que tienen en el trabajo y con respecto pues a estos resultados. Listo. Espero muchachos que sea clara esta información, si no ya saben que cualquier duda o inquietud, pues bueno, con mucho gusto se las atenderé. Feliz tarde para todos.